por darnos la salvación por medio de la sangre que derramó Jesús en la cruz para quitar y perdonar todos nuestros pecados. Y gracias por darnos la palabra del Evangelio, para que nosotros, por medio del Evangelio, seamos salvos. Queremos que tu Espíritu Santo gobierne sobre nosotros en este momento, abriendo el corazón de los que oyen la palabra y controlando el labio del que predica la palabra. Y que solamente la palabra de Dios sea enseñado y manifestado, y no palabra de hombres. Confiamos en ti y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el primer versículo de hoy, de San Juan 10, versículo 28 al 30. Vamos a leer juntos, dice así: Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Luego, versículo 30, dice: Yo y el Padre, uno somos. Jesús, Él mismo dijo estas palabras, diciendo: Yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de la mano de Jesús. Mi Padre, Dios, que me la dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar tampoco de la mano de mi Padre. Y luego dice: yo y el Padre somos, uno somos. Entonces, vida eterna, ¿qué es vida eterna? ¿Cómo una persona puede tener esa vida eterna? En San Juan 17, 3 dice: yo les doy vida eterna. Y luego dice, esta vida eterna, la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Vida eterna. Por eso, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia, en otras palabras, es la noticia de la vida eterna que Dios quiere hacer llegar a todos los pecadores que habitan en este mundo. Por eso, nosotros durante el seminario de la Biblia hemos oído esas palabras del Evangelio. Cómo Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, a este mundo, para que muriera en la cruz y derramara hasta la última gota de su sangre, porque la Biblia decía, la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. Y en Hebreos, en el capítulo 9 de Hebreos, también dice: no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez al lugar santísimo. Y luego dice: habiendo obtenido eterna redención. Vamos a leer juntos otra vez este versículo. Y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención dijimos que era perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús, dice así en el libro de Efesios capítulo 1. Jesús con su propia sangre, ¿qué es lo que ha obtenido? Eterna redención, eterno perdón de pecados. ¿Qué significará eternidad? Jesús también, acabamos de leer: yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Vida eterna, eterna redención, eterna salvación. ¿Qué significará la palabra salvación? Salvación. Ser rescatado del infierno. Ser salvado de ese juicio y de ese infierno. Por eso, la Biblia habla de salvación. Yo recibí salvación significa, yo he sido salvo, he sido rescatado mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz para pagar todos mis pecados de toda mi vida, del juicio y del infierno de Dios. Eso significa salvación. Pero mucha gente ofende la palabra salvación, mal entienden la palabra salvación, ¿verdad? Se han sanado de una enfermedad y dicen: oh, yo fui salvo. Le ha ido bien,
¿verdad? En lo material, en lo terrenal. Dice, oh, yo soy salvo, yo he recibido salvación. Pero la salvación que habla la Biblia es vida eterna. Perdón de todos los pecados por medio de la sangre de Jesús. Ahora, volvemos a este versículo de San Juan 10:28, dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Y en el versículo 9 otra vez dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 2 veces está repitiendo, nadie las puede arrebatar de mi mano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué Jesús habrá escrito o habrá dicho estas palabras? Porque hoy en día hay mucha gente que está creyendo mal. Cree en Jesús, pero es otro Jesús. ¿Quién es ese Jesús que mucha gente cree y siguen y que alaban? Ese Jesús que no puede perdonar todos los pecados de una sola vez, de una sola ofrenda, todos los pecados del mundo. O sea, de toda mi vida, desde que yo nací hasta que yo voy a morir. ¿Por qué? Mucha gente confiesan diciendo que la salvación se pierde, que la vida eterna se pierde. Sí, si yo me llego a portarme mal, se pierde la salvación. ¿Cómo es que puede todavía uno ser salvo? Se pierde la vida eterna. ¿Cómo es que si uno se porta mal y anda en el mundo pecando, se puede perder? Si de verdad, una persona bíblicamente ha nacido de nuevo, ha recibido la salvación, ha recibido el perdón de todos los pecados, ha recibido esta vida eterna, esa salvación, esa vida eterna, ¿qué dice en la Biblia? Nadie las puede arrebatar de la mano, no nuestra, de la mano de quién? De Jesús el Señor y su Padre Dios. Entonces, ¿quién protege la salvación, la vida eterna? ¿Nosotros, los que hemos recibido la salvación? No. ¿Quién nos protege? Jesús. ¿Y quién más? Dios. Cuando los judíos escucharon estas palabras de la boca del Señor Jesús, ¿saben lo que hicieron? Tomaron piedras y querían apedrearle. Mira lo que dice en el siguiente versículo. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué querían apedrearle? Porque Jesús estaba hablando blasfemias. Porque Él decía, yo y el Padre uno somos. Y que nadie puede arrebatar la vida eterna de mi mano y de la mano de mi Padre. Entonces Jesús le contestó de esta manera. En el versículo 37 dice así, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Leemos 38 juntos. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si no quieren a mí, no me crean, pero créanme a las obras. A las obras que este Jesús hizo, para que conozcan esas obras y puedan creer. ¿Y dónde están escritas las obras? En la Biblia, en la palabra. Por eso lo que uno debe hacer en realidad, si de verdad la salvación piensan que se pierde, esa persona primero no recibió la salvación verdadera del cual habla la Biblia. Esa persona nunca nació de nuevo, no es salvo. ¿Por qué? Esa persona cree en otro evangelio, en otro Jesús, y recibió otro espíritu. Eso no es salvación, no ha recibido la salvación. ¿Qué dijo Jesús? Vea las obras. ¿Qué obra dice en la Biblia de Jesús? ¿Qué obras? En San Juan 5:39 dice así.
capítulo 5, 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, que en las escrituras, tenéis la vida eterna, y estas, las escrituras, la Biblia, son las que dan testimonio de mí, de Jesús. ¿Qué testimonio da toda la Biblia entera? Testimonio de la obra que Jesús hizo. Pero dijo, en todas las escrituras dan testimonio de la obra de Jesús. Eso significa desde el Génesis hasta el último libro que es el Apocalipsis, que es lo que está escrito, obra de Jesucristo y su sangre. De eso está escrito a lo largo de la Biblia. Vamos a ver algunos de los ejemplos que está escrito en la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 4, aparece la historia de Abel y Caín. Abel y Caín. ¿Quiénes son ellos? Hijos de Adán y Eva. Yo le voy a leer, dice así: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, estos dos hijos de Adán, un día decidieron traer ofrenda delante de Jesús. Abel, que era pastor de ovejas, trajo su ofrenda. Caín, que era labrador de tierra, era un campesino, trajo también, ¿qué dice? Fruto de la tierra, ofrenda a Jehová. Este es Caín. Caín. ¿Qué es lo que trajo? Frutos de la tierra. Habrá traído de las que le sobraba y, estas si no me las como hoy, hay que tirarlo a la basura, mejor se las llevo a Dios, habrá dicho. Lo mejor, seguramente, lo mejor. Luego, dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué era la ofrenda de Abel? Oveja, oveja. Era una oveja, era un cordero. ¿Qué trajo Abel? Una oveja. Pero dice que a Dios agradó la ofrenda de Abel, de la oveja. De acuerdo a la Biblia, en esta historia, ¿qué es lo que contiene? Testimonio de Jesús. Da testimonio de Jesús. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero del cual habló Juan el Bautista. Y este Cordero que trajo a Abel como su ofrenda. ¿Qué tendrá que ver? En la sombra de Jesús. Adán y Eva, seguramente les dijo a los hijos Caín y Abel acerca de qué es lo que sucedió en el huerto del Edén. Porque ellos fueron echados del huerto del Edén. De por qué ellos ahorita están sudando, trabajando en el campo para comer una comida. Seguramente papá y mamá le dijo a Caín y a Abel, a sus hijos. Hijos, ¿saben lo que nos pasó en el huerto del Edén? Tu mamá, culpa de tu mamá, ella, tu mamá, comió ese fruto que Dios le dijo que no comiéramos y luego me lo dio a mí. Amenazándome me lo dio. Y los dos tuvimos que comer. Y a partir de ese día, estamos ahora trabajando a lo loco para comer una comida. Y tu madre, cuando te tuvo a ti y a tu hermano, sufrió mucho dolor de parto. ¿Sabes por qué? Porque hemos cometido ese pecado delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Ese día cuando cometimos nosotros ese pecado, Dios trajo a un animal y lo degolló delante de nosotros. Y vimos muerte y sangre por primera vez en nuestra vida. Vimos sangre, que ese animal se estaba muriendo para que nosotros tengamos este vestido de túnica de piel que tú ves aquí. Entonces, Adán y Eva le explicó a sus hijos. ¿Por qué?
En el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, estos dos hermanos oyeron la palabra de Dios por medio de la boca de Adán y su madre Eva. Oyeron. Pero ¿quién es el que realmente comprendió? ¿Quién es el que realmente tuvo esa fe que agradaba a Dios? Abel. Él entendió. ¿Qué es lo que entendió? Los pecados se cubren con sangre, con ofrenda de ese cordero, y con la sangre de ese cordero se cubre los pecados. Eso es lo que entendió Abel. Por eso la Biblia dice que Dios le agradó más. ¿Qué ofrenda? Aquí. Leemos. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. A su ofrenda. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Abel, Abel dio mejor ofrenda que su hermano Caín. Por la fe. ¿Qué es fe? Lo que él oyó de la palabra de Dios. En cambio Abel, habiendo oído exactamente lo mismo, ¿qué es lo que sucedió? Él prefirió seguir sus propias enseñanzas y pensamiento. Él mismo se imaginó, la manera de cubrir los pecados seguramente es ofrendar lo mejor de lo que yo tengo. Y a Dios le va a agradar eso. ¿Quiénes son las personas como Caín hoy en día? Gente que va a la iglesia y gente que piensa de acuerdo a su opinión, a su juicio, a su experiencia, a su conocimiento humano, acerca de que si yo hago esta obra, Dios me va a perdonar mis pecados y me va a mandar al cielo. Por eso, de aquí, ¿qué es lo que viene? Pensamiento de hombres, camino de hombres. ¿Para qué? Para que esa persona, por medio de sus obras, llegue al cielo. ¿Pero qué dice en la Biblia? Ninguna obra del hombre puede hacerle entrar al reino de Dios. Ninguna obra. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice, todos. Hoy hay mucha gente como Caín. Tiene la Biblia consigo, pero ¿qué es lo que hace? Agrega su pensamiento de hombre a la palabra de Dios. Y de ahí, ¿qué es lo que sale? Otro evangelio, otro Jesús. Miren lo que dice aquí. Leemos, Hebreos capítulo 11, dice así. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Fe. Por eso en Efesios capítulo 12, 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia, ¿qué es gracia? Gracia, misericordia. Gracia de Dios significa perdón de pecados, aunque no se merecen. Dios da ese perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús. Pero luego dice, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, por haber oído y haber visto la obra de ¿quién? De Jesús, la obra. Por eso Jesús dijo, ve mis obras, ve las obras que yo he hecho. Si no quieren creer que la vida eterna, no, nadie las puede arrebatar. Si quieren ver que la salvación es eterna, ve las obras que Jesús hizo. ¿Habrá algún pecado que pueda anular la sangre de Jesús que derramó en la cruz? ¿Habrá algún pecado que sea más grande que la sangre del Señor Jesús? No hay. Entonces, ¿por qué mucha gente cree que la salvación se pierde? ¿Por qué será?
porque no cree en la obra de Jesús. No cree. Por eso en la Biblia sigue dando ejemplos, dando testimonio acerca de la obra de Jesús. Bien, otra de ellas que vamos a ver aquí. Vamos viendo este dibujo, yo le voy a explicar. Ese es un israelí en la tierra de Egipto. El pueblo de Israel vivió por más de 400 años siendo esclavos en la tierra de Egipto. Pero cuando ellos fueron sacados, salvados de la tierra de Egipto, Dios trajo 10 plagas a la tierra de Egipto, porque el faraón, el rey de Egipto, no quería dejarlos ir. Entonces, la 10ª plaga era la muerte de todos los primogénitos, como de hombres y de animales, primogénitos, hijo mayor. Era matar a todos los primogénitos. Esa era la última plaga que Dios iba a traer en la tierra de Egipto. Pero le dio palabras al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que le dio? Palabras. Está escrito en la Biblia. Le dio palabras. Los que quieren vivir, los que quieren ser salvos de esta maldición, de esta plaga, Dios le ordenó que mataran a un macho cabrío, a un becerro o a un cordero y que con la sangre pintara los marcos de las puertas. Porque de esa manera, cuando venga el ángel de la muerte a esta casa, dijo Dios, veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué es lo que dice en la Biblia? Veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquí vamos a ver este dibujo. Allí están pintando, ¿verdad? Mataron a un cordero y con la sangre están pintando. Vamos a leer lo que allá arriba dice. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa sangre que ellos pintaron, sea de macho cabrío, becerro o cordero sin defecto, dice en la Biblia, es figura y sombra ¿de quién? De Jesús. Jesús dijo, todas las escrituras dan testimonio de mí, de mis obras, de mí. Es sombra de Jesús. Pero vea lo que dice en la Biblia. Dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Sangre. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué es la señal de que una persona recibió salvación o no recibió salvación? Mira, en esta familia son todos cristianos. De generación a generación son creyentes. Así dijo. Mira, a toda esta familia lo bautizaron desde que nacieron. Mira, toda esta familia aceptaron a Jesús en su corazón. Mira, esta familia cómo se comporta en la vida. Es un ejemplo esta vida. Así dice. Veré la vida de ustedes delante de Dios y serán salvos o serán muertos. Veré. ¿Qué es lo que ve? Lo único que ve, sangre. Veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué es lo que verá Dios en este momento? ¿Qué es lo que verá? Las buenas obras de uno. Verá si, ¿cuántos años vino esta persona a la iglesia? Verá, ¿cuánto sabe esta persona de la Biblia? Mira, ¿cuánto sabe? Verá eso. Mira, esta persona hace milagros, evangeliza a las personas. Verá eso. Tampoco. La sangre. Solamente sangre va a haber, sangre. Por eso en la Biblia, lo único que importa en realidad para entrar al reino de Dios es sangre. Uno tiene sangre o no tiene sangre. Tiene o no tiene. Esa es la diferencia. Dentro de los creyentes también. ¿Qué estará confiando esta persona? ¿En sus obras para entrar al reino de Dios o en la sangre?
Pero resulta que está confiando más en la vida que lleva delante de Dios, en sus obras. ¿Qué significa? Infierno, es muerte. Pero aquí, lo único que está confiando es en la sangre. Es en la sangre y es en la sangre. Ellos entran al reino. Pero ¿se puede diferenciar muy fácilmente? No se distingue tan fácilmente. ¿Por qué? Todos van a la iglesia, todos alaban, todos oran, todos hablan de salvación, todos hablan de creer en Jesús. ¿No es así? Pero Dios ve y sabe. ¿Cuál es la manera de saber exactamente si yo tengo sangre o no? Viendo las obras de Jesús. Examinando por medio de la palabra de Dios, uno sabe si tiene sangre o algo más que la sangre. La boca no puede, sus confesiones no pueden, ¿qué? No puede mentir. Muchas veces la gente habla de sangre, ¿y qué más habla? Sus obras que viene haciendo desde tiempo atrás. Hay personas que ni siquiera habla de sangre, nomás de puras experiencias que ha tenido en su vida. Entonces, escuchando eso, uno se da cuenta, esta persona está confiando en sus obras, no en la sangre. Esta persona sí habla de la sangre, pero de una sangre que ¿qué? Que vale igual que la sangre de los animales. Porque está confiando más y tomando más importancia la vida que lleva. No tienen sangre ellos. Eso se da cuenta. Es sangre o no, nada más. Sangre o nada más. Por eso yo siempre les había dicho, si yo tengo un vaso de agua, ¿cuántas gotas de veneno tiene que tener ese vaso de agua para que yo me muera? Con uno es suficiente. Con uno. Aunque uno se sepa toda la Biblia entera, pero si ¿qué? Falla en la sangre, termina en el infierno. Hay otro ejemplo que dice en la Biblia. Aquí yo le voy a mostrar una foto, un dibujo también. ¿Qué es esto? Serpiente, que está colgado en la cruz. El pueblo de Israel estaba en el desierto vagando, ¿verdad? Pero un día este pueblo de Israel se quejó contra Moisés y contra Dios. Mira, nos trajo hasta el desierto para que nosotros no muramos. Empezó a quejarse contra Dios. Entonces Dios envió serpientes ardientes para que mordiera y muriera la gente por haber quejado delante de Dios. Entonces la gente, cuando veía a sus compañeros que la serpiente estaba muriendo, picándole y muriendo, ya no nos vamos a quejarnos. Hemos pecado contra Dios. Haz algo, Moisés, haz algo. Dile a Dios que haga algo por nosotros. Entonces Dios sabe lo que le ordenó, que Moisés hiciera un asta de madera, un palo, y allá arriba en el palo colgase una serpiente de bronce. Hizo exactamente tal como Dios ordenó, por medio de la palabra. Entonces y Dios le dijo, cualquiera que mira, vivirá. Cualquiera que ve y mira, vivirá, dijo. ¿Qué dicen ustedes? Le picó una serpiente mortal y el veneno está entrando por todo su cuerpo. Y el de al lado, su compañero, le dice, hay que ver, dijo Dios. No, Moisés no dijo que solamente hay que mirar, levantar los ojos y mirar la cruz, mirar la serpiente que está colgada allá arriba. ¿Y qué harían ustedes? Ustedes ven que sus manos están pudriéndose en el veneno. No, trae un cuchillo, tengo que cortarla. Trae un cuchillo y trae un doctor. ¿Qué? Mirar eso y vivir. ¿Cuál era la manera que Dios le había dicho a la gente?
con la palabra. Vamos a leer juntos. Aquí. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Milagro, ¿no es así? Milagro. El hecho de que estas personas fueran salvas es milagro. ¿Cómo es posible con solamente mirar? Se sanaba de la mordida. Esta asta que levantaron en alto con la serpiente de bronce también es sombra y figura de quién será, de Jesús. Vamos a leer juntos aquí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es sombra de Jesús. ¿Saben qué es lo que Jesús dijo en los versículos anteriores? Él dijo así. Vamos a leer juntos aquí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. ¿Es figura de quién? Sombra de Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso también en San Juan capítulo 6 dice: esta es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que vea la obra de Jesús. Y viendo la obra de Jesús puede conocer la obra y creer. ¿Y qué es lo que dice en la Biblia? Tenga vida eterna. Por eso es 100% obra de Dios, de Jesús. Nada de obra del hombre puede entrar para recibir la salvación. Nada, absolutamente nada. Por eso los que antes iban a la iglesia por 10 años, 20 años, si no han nacido de nuevo, si no han recibido la salvación conforme a lo que está escrito en la palabra de la Biblia, toda la vida que ha llevado en esa religión, ¿qué es? Nada. Al revés, es maldad, dice en la Biblia, maldad. Por eso desde el día que uno nace de nuevo hasta el día que va a morir, ¿cómo se llama? Vida cristiana se llama. Vida como hijo de Dios. Antes no era hijo de Dios, aunque iba a la iglesia. Era hijo de la ira. Era hijo de la ira. ¿Qué era lo que hacía en la vida? Amontonar ira de Dios. Coraje de Dios. Lo único que amontonaba era eso. Por eso la Biblia dice: desde ese día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, esa persona empieza a crecer y dar frutos en la vida. Por eso a veces cuando se le pregunta: ¿usted nació de nuevo? ¿Recibió salvación? ¿Cuándo? Y la gente se pone pensativa. ¿Cuándo nací de nuevo? ¿Cuándo recibí salvación? Y luego dice: pues muchos años antes. Esa vez yo acepté a Cristo y de ese día ya estoy aquí llevando mi vida cristiana y he hecho muchas cosas. ¿Cómo se podrá olvidar? ¿Cómo se podrá olvidar ese día cuando todos sus pecados han sido perdonados? La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Supongamos, hay una persona en la cárcel, le dieron cadena perpetua por haber hecho muchas maldades, crímenes, pecados. Y le dieron cadena perpetua. Tú no sales de allá. Pero resulta que estando en la cárcel, mucha gente quería que esa persona saliera de la cárcel. Mucha gente. Y resulta que el presidente le dio el perdón para darle otra oportunidad, una vida nueva.
y salió de la cárcel. ¿Se olvidará de ese día? ¿Se olvidará de ese día? No, no puede olvidarse. ¿Por qué la gente hoy en día no se olvida, no se acuerda cuándo recibió la salvación? Porque nunca recibió la salvación. Es por eso. Por eso no se acuerda. ¿Cómo no se va a acordar el día que todos sus pecados fueron echados tras las espaldas de Dios? ¿Cómo no se van a acordar? Ese día que fuimos rescatados del infierno. ¿No es así? Ese día que nos dieron la ciudadanía del reino de Dios. ¿No es así? Ese día que Dios me dijo, tú ya no eres hijo de la ira, tú ahora eres mi hijo. Yo te he dado a luz. Tú eres un nacido de Dios. ¿Cómo se va a olvidar? Ese día que vieron a Jesús derramando toda la sangre por todos mis pecados de toda mi vida. Que se dieron cuenta que alguien murió para salvar mi vida. Para salvar a este gran pecador. Para salvar a este hombre que no valía nada en este mundo. Y vino Dios mismo, Jesús, a salvarme. ¿Cómo se va a olvidar? El día que vino el presidente de Estados Unidos a su casa para comer una cena, ¿cómo se van a olvidar? ¿Por qué no recordará la gente su día de salvación? ¿Cómo recibió la salvación? Es porque nunca recibió la salvación. Nunca. Es por eso. La salvación es lo más importante que habla la Biblia. Por eso Jesús, Él dijo, esta vida eterna, esta salvación, nadie las puede arrebatar de la mano de Él, de Jesús y de su Padre, de Dios. Nadie. Vamos a ver aquí, en este capítulo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9, aquí vamos a leer juntos. Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Leemos juntos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de haber oído el Evangelio, que es la salvación de vuestras almas delante de Dios. Vuestras almas. Aquí no dice de vuestro cuerpo, es vuestras almas. ¿Por qué? Dijimos, esto era el espíritu del hombre, que estaba muerto por los pecados y por los delitos. Pero la Biblia en Efesios 2 dice, Dios, Él os dio vida cuando estabais muertos por los pecados y delitos. Él os dio vida por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Dio vida. Y este espíritu que estaba muerto recibió salvación. Nació de nuevo. Eso quiere decir este versículo. Pero la carne sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. ¿Sí se entiende? Por eso cuando uno dice, yo recibí salvación, entonces todos mis pecados ya no lo tengo que ver aquí, pero lo veo, lo sigo viendo. Es más, sigo siendo la misma persona que antes. Quiero irme para los caminos de la carne. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay algo que no me deja seguir los caminos de la carne. Yo quiero ir para allá, para las cosas de la carne, pero hay algo aquí adentro que no me deja ir. ¿Por qué será? Cosa que antes no me pasaba. Antes si yo quería ir por allá, iba por allá. Pero ahora hay algo que me dice que no debo hacer eso. Yo soy una persona, pero parece que hay dos personas viviendo en mí. ¿Qué es eso? ¿Quién vivió? El alma vivió, el espíritu. Sí, son dos personas dentro de uno, de una sola carne. Por eso hay lucha. Por eso en la Biblia dice, los que recibieron este perdón de los pecados por medio de la sangre,
fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo dice que entró. Al escuchar la palabra, y el Espíritu Santo cae, y nace de nuevo el Espíritu. ¿Quién está conmigo? El Espíritu Santo. Por eso no me deja. La carne quiere ir allá, a las cosas de la carne, pero no me deja. Dice, tú no eres de allá, eso eras antes, y no me deja. Aquí vamos a ver este versículo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice así, vamos a leer juntos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Dice, perdón de pecados. Cuando uno tiene este perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús, ¿qué es lo que va a recibir? Dice, el don. ¿Qué don? Regalo. El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. En este mismo capítulo dice, todos los que creyeron. ¿Qué significa de los que creyeron? Los que nacieron de nuevo. Todos los que recibieron la salvación, el perdón de los pecados, fueron bautizados, dice en la Biblia. Y aquí dice, los que recibieron este perdón de pecados, ¿qué es lo que van a recibir también? El don del Espíritu Santo. Pero la gente, al comienzo, la gente no sabía del Espíritu Santo. Había gente que ni siquiera había oído del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, él le dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por sus obras o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Oír con fe. Aquí vamos a leer este libro de Gálatas. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír con fe. Oír. Cuando esa persona recibe la salvación del alma, es porque entra el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando uno recibe el Evangelio, oye, y el Espíritu entra en uno. El Espíritu de Dios. Y el Espíritu que estaba muerto vuelve a nacer. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, 13 y 14, también vamos a leer juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, dice. ¿Qué es salvación? Perdón de pecados. Y habiendo creído en él, en ese momento que recibieron la salvación por el oír con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uno fue sellado. ¿Qué significa eso? Este pertenece al reino de Dios. Este es mi hijo. Ese es mi hijo. ¿Puede tocar el diablo o no puede tocar? No lo puede tocar. No lo puede tocar. Ese es el Espíritu Santo, el sello. Por eso, en la Biblia dice que este Espíritu Santo es la garantía de que la salvación nunca puede ser arrebatado por nadie. Por nadie. Que vamos a leer también 2 Corintios 1, leemos juntos. Dios el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras significa garantía o aval. Nos ha sellado, dice, en nuestros corazones, y ese Espíritu es la garantía más segura de que nunca la salvación se va a perder. Nunca. Por eso Jesús dijo, nadie las puede arrebatar de mi mano. Ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Padre, uno somos.
¿Hasta cuándo garantiza el sello del Espíritu Santo? ¿Saben ustedes? ¿Hasta cuándo garantiza? Vamos a leer juntos. Efesios capítulo 1 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí dice, en las arras de nuestra herencia hasta la redención. Hasta la redención. Es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. Redención significa ¿qué? Salvación. Aquí dice, es garantía de nuestra herencia hasta la redención. ¿Qué es lo que significa aquí? El Señor Jesús va a venir. ¿Verdad? ¿A quién va a venir? A los que tienen el sello del Espíritu Santo en los corazones. A los que nacieron de nuevo. A los que han recibido la salvación. Viene y lo va a tomar. ¿Sí o no? Lo va a tomar. Sí. Hasta ese día es la garantía. ¿Qué? El Espíritu Santo. Ese día se llama redención. Es el día que este cuerpo va a recibir salvación, redención. ¿Qué decía en 1 de Pedro capítulo 1? El fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras, del cuerpo dice, de las almas, dice, alma. Pero esta redención, aquí está hablando, la salvación de este cuerpo. Cuando el Señor Jesús viene en el aire, en el cielo, en las nubes, todos los que tienen el Espíritu Santo, todos los que recibieron la salvación, todos los que tienen sangre, van a ser tomados. ¿Pero qué va a ser tomado? ¿Nomás el Espíritu va a salir? No, todo. El Espíritu más el cuerpo. El cuerpo no va a ser este cuerpo, va a ser transformado a un cuerpo que va a vivir ¿cuánto tiempo? Eternamente. Hasta ese día es la garantía de la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Ya estando allá, ya hace falta estar temblando a ver si me arrebata la salvación alguien o no. No. Por eso la Biblia dice, hasta ese día el Espíritu Santo va a estar con nosotros, aquí adentro, como sello. Porque ese es nuestra garantía. Todos los que tienen sangre, solamente la sangre, ellos son, ¿qué? Los que tienen el Espíritu. Pero resulta que tiene sangre y algo más. Sus obras. Ese tiene espíritu, pero ¿qué espíritu será ese? El que va a ser dejado aquí. Ese es otro espíritu. ¿Sí sabían que la Biblia habla de otro espíritu, verdad? Otro espíritu. Evangelio, sí, evangelio ha oído. ¿Pero qué clase de evangelio ha oído? Otro evangelio. Entonces, si uno oye otro evangelio y cree en ese otro evangelio, ¿qué espíritu va a recibir? Otro espíritu. Otro. Y toda su vida, ¿en qué Jesús va a creer y adorar? En otro Jesús. En otro. Aquí vamos a leer este versículo juntos. Dice así. En el segundo de Corintios 5:17, vamos a leer, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa si alguno está en Cristo? Los que nacieron en Cristo de nuevo, en Cristo. Porque a la gente se le llamó cristianos, la gente del mundo le llamó cristianos a los que nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos nacieron de nuevo en Cristo. ¿Por qué uno se llama coreano, mexicano, salvadoreño, chino, americano? Porque nacieron ¿en dónde? Porque nacieron en Estados Unidos, yo soy americano. Porque yo nací en Corea, yo soy coreano. Porque yo nací en ¿dónde? En México, soy mexicano. ¿No es así? Si uno nace en El Salvador, soy salvadoreño. ¿Por qué es cristiano? ¿Porque va a la iglesia? No, porque nació de nuevo en Cristo. ¿Con qué? Con la sangre. Con la sangre.
Por eso aquí dice, si alguno está en Cristo, significa, si alguno de verdad tiene la sangre de Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, nuevas. Por eso muchas veces cuando uno recibe la salvación, antes miraban las flores, los árboles y nada. Pero después de haber nacido de nuevo, cuando ven ustedes la creación de Dios, la naturaleza, viendo una flor, un árbol, pueden hasta entender mucho más acerca de Dios. Lo ven de otro ángulo. ¿Por qué será? Antes las cosas que me importaban eran cosas como la computadora, los carros, las invenciones del hombre, lo material. Pero cuando uno recibe la salvación, un poco diferente. ¿Qué es lo que cambia? El valor de la vida que uno ha tenido cambia 180 grados. Antes yo vivía para las cosas de la carne, pero ahora quiero vivir para las cosas de Dios, para las cosas del Espíritu. Por eso dice, nueva criatura es. Eso es el primer cambio que una persona tiene adentro, aquí adentro. Aquí, entonces por último, vamos a ver los hijos de Dios. ¿Cómo se llaman ellos los hijos de Dios? Cristianos. Cristianos. ¿Cómo deberá vivir los cristianos? Como yo estaba viviendo hasta ahora. Si una persona de aquí es hijo del presidente de Estados Unidos, ¿podrá vivir así nomás? ¿Verdad que no? Nosotros ahora somos pobres, humildes, ¿verdad? Pero supongamos que un día, haciendo un buen negocio, hicieron mucho dinero. ¿Creen que serán igual que ahora, humildes? Que estamos juntos con los pobres. No, ya no, ¿verdad? Yo aquí ya no pertenezco, va a decir uno. ¿Por qué? Uno se porta como si fuera un hombre rico, nomás anda con los ricos, ¿no es así? Ustedes, conmigo no va, somos de otra escala, otro nivel. ¿No es así? Los cristianos son hijos de Dios. ¿Podrán los hijos de Dios andar juntos, conviviendo con los hijos de la ira? Difícil, muy difícil. Si resulta que convive y anda bien, todavía sigue siendo compadres, tiene las mismas metas de la vida como antes, ¿podrá hacer eso posible? Es difícil. Para una persona que de verdad recibe la salvación es muy difícil. Muy difícil. Uno se sienta a platicar con los compadres que uno ha tenido antes y los temas de discusión es diferente ahora. Antes sí, yo estaba con ellos juntos ahí, con los mismos temas. Pero ahora que yo soy hijo de Dios, diferente. Yo ya no puedo estar ahí metido en los temas de ellos. Aunque quisiera, hay algo que no va. Dice, aquí yo no pertenezco. Es más, yo tengo que traer a ellos a mi mundo. Eso es lo primero que el Hijo de Dios piensa en realidad. El Hijo de Dios debe vivir como si fue hijo de Dios. ¿Cómo una persona puede vivir como hijo de Dios? ¿En dónde estará el manual de vida? Aquí adentro. Antes de recibir la salvación y nacer de nuevo, el manual de mi vida estaba aquí. ¿No es así? Antes estaba aquí. Pero ahora no está ahí, está aquí, en la palabra de Dios. Por eso para el Hijo de Dios, que nació de nuevo, lo más importante, ¿qué será? La palabra de Dios. Seguir oyendo, seguir comiendo la palabra de Dios. Y seguir estando junto con los hijos de Dios. En comunión se llama eso, comunión. Y estar siempre en ese lugar donde se está enseñando la palabra de Dios. En donde uno puede venir a leer la palabra de Dios, a meditar.
a escuchar, a ver. Ahí debe estar uno. Pero aún así, uno sigue viviendo en el mundo. La Biblia no nos manda, recibieron la salvación, son hijos de Dios, vayan a vivir a los cerros, a esconderse del mundo. No dice así, que se alejen del mundo. No. Vivan adentro del mundo, pero sepan siempre que ustedes no son de este mundo, no pertenecen a este mundo. Deben vivir separadamente la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de comportarse. Todo. ¿Por qué? Porque de esa manera, viendo sus buenas obras delante de los hombres del mundo, va a ser glorificado Dios y ellos van a poder ser guiados hacia el mundo de los hijos de Dios. Por eso es muy importante que el que nació de nuevo, alimentarse de la palabra. Seguir alimentando de la palabra. Vamos a leer un versículo aquí en la Biblia acerca de la palabra. Vamos a leer juntos este libro de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, leemos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Recién nacidos. ¿A quién se referirá aquí, en este caso? Porque habla de la leche espiritual. Los niños recién nacidos pueden tomar leche espiritual. No se refiere a esos niños. Se refiere a qué niños? A los niños que acaban de nacer su espíritu, su alma. Dice que desead. Hay que desear, hay que buscar, desear. La leche espiritual no adulterada. Porque la Biblia enseña que hay leche adulterada. Aquí dice no adulterada, pero ¿por qué hay leche adulterada? ¿Por qué habrá leche adulterada? Porque hay muchas enseñanzas de la Biblia que están mal. Están mal. Hay a veces personas que van a escuchar palabra de Dios a esta iglesia. Oh, qué bueno, qué bonito, muy bonito, predican allá. El otro domingo va allá. Oh, aquí todavía mejor. Y aquí hasta cantan. Y van allá y dicen, oh, aquí, justo lo que yo buscaba. Aquí bailan, cantan. Aquí hay de todo. Esa persona es una persona que sabe discernir la leche o no sabe. No sabe. ¿Cómo se podrá discernir la leche espiritual? Muy fácil. El que recibió la salvación, el que conoce la sangre, la obra de Jesús, va aquí. ¿Y qué es lo que escucha? Palabra de Dios que enseña allá. Pero aquí no habla de sangre. ¿Qué leche va a dar ahí? Adulterada. Va aquí y dice, aquí habla de la sangre, pero habla de una sangre no al 100%, sino una sangre como la de los animales, que hay que portarse bien para proteger la salvación de uno. ¿Qué es aquí? También está adulterada, qué lástima. Pensé que hablaba solamente de sangre, pero no era así. Y va allá. Aquí habla de sangre, habla de obras, habla del bautismo, habla de todo un poco. Aquí tampoco. Entonces uno se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta? Si una persona realmente ha recibido la salvación, la lengua, ¿qué es la lengua de la palabra, para la palabra de Dios? El oído. El oído sabe discernir la palabra, el alimento espiritual. Antes no. Antes cuando estaba ciego y sordo, escuchaba y nada. Pero ahora, si de verdad han recibido la salvación, este oído sabe discernir. En el libro de Job 12, capítulo 12,
versículo 11 dice así, vamos a leer. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. ¿Qué es lo que hace el oído? Distingue las palabras, adulteradas, adulteradas, adulteradas o no adulteradas. Distingue la palabra el oído. Entonces, si uno, tal vez, a veces, no sé si ustedes ven, en las teles que hay muchos canales cristianos que aparecen muchos pastores, otros maestros de la Biblia y predican, y escuchan y no distinguen. ¿Qué significa? Tal vez no son nacidos de nuevo. No tienen ese discernimiento. Es más, se enganchan con esos canales y ahí se están metidos. Y gusta más lo que allá dice que lo que dice en la Biblia. ¿Qué significa? Tal vez no han nacido de nuevo. Uno se mete en la internet, lo mismo. Hay muchísima información y enseñanza de la Biblia que anda en diferentes lugares del mundo, alrededor nuestro. Incluso hablando con un compañero de trabajo, o incluso con algún familiar mío que también tiene sus propias creencias, platicando. ¿Qué es lo que sucede? Uno debe saber distinguir. Este dice con los labios que cree en Jesús, que es salvo, que nació de nuevo. ¿Pero qué? No habla de sangre. No habla de sangre y ni siquiera valora esa sangre. ¿Qué es? No nació de nuevo. El oído distingue las palabras. Distingue las palabras. Vamos así, ustedes distinguen la comida. No sé qué vamos a comer después de la palabra, pero imagínense si le dan unas hamburguesas que la carne está media podrida. Tengo mucho hambre y se la come. Denme otra. Imagínense si el paladar, la lengua, no distinguiese la comida. ¿Qué problema habría? Uno muere. Por eso el que no distingue la palabra de Dios, si es adulterada o no es adulterada, es porque está muerto. ¿Sí se entiende? Es porque está muerto todavía. Por eso la palabra es lo más importante para ese hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Eso, después vamos a seguir estudiando, pero tengan en cuenta, si una persona nació de nuevo, tiene que desear la palabra, el alimento espiritual, la palabra, pero no adulterada. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Por eso uno debe abrir ahora sí la Biblia y leer. Escuchar también es bueno, escuchar todos los sermones, pero también que es necesario leer. Uno tiene que leer, aunque no entienda, tiene que leer. Miren, a un niño que recién nació, le da un libro, ¿va a entender? No va a entender. Pero a medida que va creciendo, va a ir entendiendo, ¿no es así? Sí. A nosotros también nos ha costado cuando entramos en la escuela. Nos daban los libros, no entendemos. Pero ahora somos capaces de enseñarle a los estudiantes de la primaria, ¿no es así? ¿Por qué? Ya crecimos como adultos. Lo mismo la palabra, uno tiene que leer. Y con el tiempo, Dios le va a dar entendimiento de acuerdo a la edad espiritual que uno tiene. Uno piensa, a alguien Dios le da de repente entendimiento de la Biblia de un día para el otro. Y dice, mira, yo jamás estudié y ni leí la Biblia, pero la primera vez que leí me entendí toda la Biblia. Y empieza a enseñar. ¿Hará así Dios? No, con nadie hace así. Sí, la Biblia está hecho para que uno con paciencia lea. Si hay cosas que hoy en día no entiende, va a llegar un día que lo van a entender. Esto significaba esto. Por eso la Biblia dice, hay cosas difíciles de entender, pero el problema es que los indoctos, los que se creen que son algo, tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Por eso lo importante es leer la Biblia.
Leer la Biblia. Porque si no leen, no crece. Siempre van a estar ahí como un recién nacido. Siempre. Entonces, hoy vamos a estudiar hasta aquí. Vamos a continuar el otro domingo. Voy a orar y terminamos. Gracias a Dios por darnos la Biblia, que es tu palabra. Y por medio de la palabra de Dios hemos recibido la vida eterna y la salvación. El perdón de todos los pecados por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y también gracias por permitir la iglesia, porque por medio de ella se predica el Evangelio y por medio de ella personas nacen de nuevo. Gracias por haber enviado a Jesús a este mundo, porque ningún hombre puede resolver sus pecados por su cuenta. Si no hubiese sido Jesús, nosotros estaríamos todavía perdidos. Pero gracias a Él y a su sangre, tenemos la ciudadanía del reino de Dios. Y hasta ese día que nosotros estemos contigo, queremos dedicar toda nuestra vida para ti. Ayúdanos y haznos saber cuál es la vida del Hijo de Dios que tú quieres que vivamos por medio de la palabra de Dios. Protege a cada uno de nosotros hasta el día que tú vengas a recogernos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.